Muchas bendiciones para todos. Bienvenido al podcast Finanzas con Moisés y Pilar. Pilar, estamos en una nueva entrega. Hola, así Pilar. Es, sí. Y gracias le damos a nuestros oyentes que siempre están con nosotros. Así es. Qué bueno, qué bueno. Pilar, tenemos un invitado de lujo en este día. Ya lo sabe, Moisés. Tenemos a una escuela. Una escuela, ¿verdad? Sí, un máster en profesor de nosotros y todo. Finanzas personales, microfinanzas, mayordomía financiera según la perspectiva bíblica. Bueno, el invitado de hoy, podemos decir que fue maestro de los dos invitados que hemos tenido anteriormente. La hermana Nelly. Nelly y Guarionex. Wow. Que lamento, Guarionex, que no pude estar aquí con usted. Bueno, don Gerardo Orozco es nuestro invitado. Preséntese. Vamos a tener, de hecho, dos espacios porque para nosotros desmenuzar todo el contenido que tiene, sacarle el jugo a don Gerardo, no es posible en un solo espacio. Qué bueno. Así que tendremos dos espacios, dos entregas para don Gerardo presentarnos cómo manejar las finanzas a la manera de Dios. Qué bueno. El espacio es suyo, pastor. Muchas gracias. Qué bendición estar aquí. Sin duda, hermano. Le comentaba fuera de cámara, ¿verdad? Que cuando me invitan a hablar de la palabra de Dios y más del tema financiero, es como si me invitan a un manjar. Wow. Y estar acompañado de Pilar y de Moisés, que sin duda alguna son las personas que cara a cara probablemente han enseñado a más personas sobre este tema de educación financiera con una perspectiva cristiana. Me siento muy honrado de compartir este espacio. Por la gracia de Dios, en los últimos 26 años lo he dedicado al tema financiero, al tema de las microfinanzas, al tema de la educación financiera con una perspectiva cristiana. Y ustedes han sido parte de esa historia y que me hayan invitado. Me siento muy honrado y deseoso de compartir estas ideas con el público que nos escucha. Gracias. Qué bueno. Así es. Así es. Bueno, las finanzas según la perspectiva bíblica, pastor, de ¿con qué se come eso? Bueno, lo que pasa, Pilar, es que nosotros pensamos como que la finanza es una cosa del mundo, que eso es una cosa que no tiene que ver con Dios, que no tiene que ver con la iglesia, que no tiene que ver con lo que Dios desea para nosotros. No, y no es así. Todavía preguntamos a las personas cuando introducimos este tema, ¿de cuál tema usted cree que habla más la Biblia? ¿De la fe, la oración o el manejo de las finanzas? Y mayoritariamente la gente valida que habla a la Biblia más de la fe o que habla más sobre la oración. Y cuando le compartimos que en la Biblia hay 5 veces la cantidad de versículos que hablan sobre la finanza en relación a la fe y la oración, la gente se queda, wow. Sí. Y aunque tenemos tantos años hablando de esto, todavía es un tema que tenemos que seguir introduciendo. Y a mí me encanta, hermanos, ver esto así. Porque, óyeme, por un lado tenemos un Dios que nos ama tanto que Él quiso dejar más de 2.500 versículos en su palabra para orientarnos cómo llevar las finanzas a su manera. Wow. Es como con ese padre que se ocupa, no que se preocupa, no, que se ocupa de darle las instrucciones a su hijo, las orientaciones para que le vaya bien. Exacto. Wow. De otro lado, sabemos, ¿verdad?, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Es como, mira, hijo, te estoy entregando la llave del vehículo. El vehículo te va a hacer una bendición, te va a ayudar a transportar, te va a ayudar a ganar tiempo, pero si tú no lo manejas de manera adecuada, pueden venir accidentes, pueden venir incidentes que en vez de ayudarte a la vida te la pueden arruinar. Pero mira, aquí está el manual. Wow. Aquí está todo lo que tú necesitas saber para manejar este vehículo y que te vaya bien. Y qué bendición saber que Dios ha dejado más de 2.500 versículos para enseñarnos cómo manejar las finanzas de manera que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Excelente. Qué bueno. Bueno, entonces, amado, de cara a este tema de esos principios, usted me decía fuera de cámara que hay 7 principios bíblicos de cómo
manejar el dinero a la manera de Dios, como Dios manda. Exacto. Vamos al primero. Entonces, ¿cuál sería el primero? Miren, el primero es muy simple y lo conocemos, ¿verdad? Reconozca a Dios como dueño de lo que usted tiene. Oh. Y uno dirá, pero ¿cómo así? Lo que yo tengo no es mío. Exacto, eso iba a preguntar, no es mío. Y Entonces. desde chiquito crecemos y estaba meditando ayer, amados, de que aunque este es el principio más fácil de entender, porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, y cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor, por él no solamente es el Señor de nuestro corazón y de nuestra mente, también lo es de nuestro bolsillo. Y uno tiene que decidir, ¿qué yo prefiero? ¿Manejar mi bolsillo, mis finanzas a mi manera? Que soy limitado, que soy finito, que soy pecador. ¿O lo quiero manejar a la manera de Dios, que es infinito en sabiduría? Pero ¿qué pasa? Que como seres humanos a veces queremos regañar, como que queremos pelearnos y quedarnos nosotros con el control de nuestras vidas y con el control de nuestras finanzas. Pero no hay nada más liberador en el tema de las finanzas cuando entendemos que todo lo que tenemos, el dueño al final es Dios. Es Dios. Y eso tiene dos implicaciones, amado. En primer lugar, es de Dios porque Él es quien nos los da. Dios es nuestro proveedor. Cuando David estaba inaugurando el templo, ¿verdad? Cuando se estaba entregando, mejor dicho, el templo, cuando lo estaba entregando, él hace esta reflexión después que se hace ese listado de cuántas toneladas de oro, de plata y de cuántos recursos lo entrega. Él dice, Señor, de ti viene el poder y la riqueza. Así es. Todo lo que tenemos es tuyo y de lo que te damos es de lo que tú nos das. Dios. Entonces, cuando yo entiendo que al final del día mis necesidades van a ser provistas por Dios, eso me da descanso. Así es. Tarde o temprano, a su manera, Dios me va a proveer. La otra cara, entonces, cuando Dios me lo da, Él espera que yo lo administre sabiamente. Claro que no es lo mismo cuando yo soy dueño de un negocio, cuando yo soy dueño de un supermercado, ¿verdad? Que si las cosas no van bien, uno dice, no, vamos a hablar con el dueño, que nos oriente, cómo lo vamos a hacer. Pero quien está más preocupado es el dueño, porque yo lo que soy es un administrador. Ahora, si ese administrador sabe la bondad de ese dueño, sabe que tarde o temprano el dueño va a responder porque él es el dueño, claro, ¿verdad? Y entonces eso puede ser tan práctico que cuando mi nevera está vacía, yo le puedo decir, papá, tu nevera está vacía. Wow. Tu nevera, ¿verdad? No la mía. Yo no tengo nevera. Wow. ¿Verdad? Hay una hermana, ¿verdad? Que en una ocasión le robaron su vehículo. ¡Jehová! Se robaron tu vehículo, ¿verdad? Y cuando apareció, ¡Jehová! Apareció tu vehículo. Parece un chiste. Sí, parece. Pero cuando entramos en esa dimensión de que lo que tenemos es del Señor, que Él es quien nos provee, y que a Él es que tenemos que darle cuenta de cómo usamos los recursos, nos damos cuenta entonces que el manejo de las finanzas es tan espiritual como el tiempo que dedicamos para orar, como el tiempo que dedicamos para leer la palabra de Dios. Y cuando entramos en esa dimensión de que no, Dios como buen padre es mi proveedor y Él me puede dar las capacidades para yo administrar lo que Él me da, ahí entonces comenzamos a entrar efectivamente en esto de manejando las finanzas a la manera de Dios. Wow. Qué bueno, tremendo, qué bueno. tremendo. Ya uno se está fundiendo mucho. Ya. Exactamente, porque ese es el asunto, Pilar. Que si yo pongo a Dios como el dueño de todo, ¿verdad? Él es dueño de mi reloj. También. Si Él me dice, ese reloj que es mío, yo quiero que tú se lo dé a alguien, ¿qué tengo que hacer? Dárselo. Claro. Porque soy administrador de su bien. Exactamente. ¿Y el segundo cuál sería, príncipe? Miren, quisiera ampliar un poco más de esto, de que Dios es el dueño, ¿verdad? Y que nosotros somos sus administradores, pero sobre todo esa confianza de que Él no va a ser tacaño, de que Él no va a ser mezquino, no, todo lo contrario, Él nos va a bendecir, Él nos va a proveer de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, como ese Dios me provee de una manera tan especial,
tan abundante, conforme a su riqueza. Óyeme, ni siquiera conforme a mis necesidades. Dice la Biblia que conforme a sus riquezas en gloria, pues espero que yo sea agradecido. Y entonces, ¿cómo yo expreso mi gratitud a Dios por Él proveerme de todo lo que yo necesito? Honrándole a Él con las riquezas. Ustedes saben que el hombre más rico, no solamente más sabio, sino el hombre más rico de la tierra, fue el rey Salomón, que llegó a tener riqueza, que dice que las vasijas eran de oro, porque la plata no tenía valor en ese tiempo. Entonces, si nosotros le preguntáramos, Salomón, ¿y cómo que tú llegaste a ser el hombre más pesado en billetes? ¿Cómo fue que tú llegaste a ser el más rico? Y si él fuera así, yo no dijera, adiós, porque yo honraba al Señor con mis riquezas y con las primicias de los frutos de mis cosechas. Es decir, en este tiempo hemos estado hablando mucho sobre el diezmo, que si es bíblico, que si no es bíblico, que si esto es un negocio, que si es obligado. Que si es obligado. Nunca Dios ha esperado que le demos a Él por obligación. Dios quiere que le demos por gratitud. Wow, eso es de lo que tú me das, decía David, es que yo te estoy dando. Yo estoy tan contento con lo que tú me provees que yo quisiera tener una muestra de gratitud hacia ti por lo que tú has hecho en mi favor. Nos da la vida, nos da la salud, nos da el empleo si somos empleados, nos da la victoria si somos empresarios. Aún no importa que seamos empresarios de una microempresa, pero somos empresarios. Nos da la bendición si somos ministros. Entonces, como una manera de yo reconocer que Él es mi proveedor, que Él es mi sustentador, que Él es mi guía, entonces yo le honro a Él de lo que Él me da, ofrendando para su pueblo, ofrendando para su iglesia. Y obviamente también, ojo con esto, recordemos que una manera que honramos a Dios con lo que Él nos da es cuando compartimos con el necesitado. Qué pena que muchas veces el tema de la ofrenda se ve como para yo ser un receptor y no ser un canal para bendecir al necesitado. Y que dice Jesús en la parábola del reino, por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeños, a mí también lo hiciste. Entonces, cuando yo comparto con alguien que necesita, no se trata de que si esa persona se lo merece, si no se lo merece. No. No entremos en ese juicio. Hagámoslo como una gratitud, como una manera de que estamos honrando al Señor. Precisamente ayer, chicos, escuché una historia de un joven que trabajó con Bill Gates. Él era como la mano derecha, ¿verdad?, de Bill Gates. Y ese era un joven de 30 y pico de años, no tenía familia. Y había alguien un pedigüeño, ¿verdad?, que él siempre le daba un pedazo de pizza, le daba un dinerito, le hacía un favor. Pues en un momento determinado, ese chico caminaba a su apartamento desde la oficina para ejercitarse. Pues bueno, pues lo asaltaron y se vio en una situación difícil, que se vio de vida o muerte. ¿Y quién salvó a ese chico? Ese pedigüeño vio la situación, llegó, él tenía su celular, no le tenía clave y llamó al 911. ¿Y qué dijo el 911 luego? Si hubiera esperado 20 minutos más para que llegara el 911, para llamar al 911, no te hubiera salvado. Wow. ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para salvarlo? Ese pedigüeño que él le regalaba un pedazo de pizza, que le regalaba algo. Entonces nosotros no sabemos, cuando estamos siendo canal de bendición para otros, cómo Dios luego puede usar eso para bendecirnos a nosotros mismos o a alguno de los nietos. Entonces, honrar al Señor con lo que Él nos da, con una actitud de gratitud, no con tristeza, como dice el verso, ¿no?, ni tampoco por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Me deleito cuando soy parte de lo que Dios está haciendo en la tierra. Me deleito cuando veo que alguien está cambiando su situación por una provisión que Dios en primer lugar me dio y luego me usó para yo bendecir a otros. Dice que Dios ama a ese dador que es así, que Dios lo ama y por supuesto que lo va a bendecir. Así es. Dios mío. Tremendo, tremendo. No, ese es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Por eso es que tenemos que ser desprendidos con Él. No es un asunto de que nos obliguen. Que nos manipulan. Exactamente. No, que pasen lo de 1000 por aquí. No es un asunto, no. Es que yo, como dijo David, como dije el pastor que dijo David,
de los recibidos de tu mano. Eso te da. Eso te da. Así es. Exactamente. Según Príncipe, siguiente. Tercera. Bueno, el tercero es un tema que no debemos tratarlo porque no creo que sea un mayor problema de los oyentes y de nosotros tampoco, ¿verdad? Pero siempre es importante tomar en cuenta que uno debe liberarse de las deudas. Pero ahí no tengo que entrar en muchos detalles porque sabemos que ustedes son unos expertos y los oyentes también. O sea, si quieren alguna orientación, pero pues creo que pudiéramos pensar en el otro tema. No sé qué ustedes creen. Hay necesidad. Bueno, vamos a las esa. deudas, Príncipe. Mire, según algunas estadísticas, alrededor del 90% de la población mundial tiene deudas. Y alrededor del 70% está sobreendeudado. Tiene más deuda de las que puede pagar. Así que yo creo que es oportuno que usted desarrolle eso. ¿Qué parece? Sí. Parece, ¿verdad? Miren, no vamos a decir que la deuda, que endeudarse es un pecado necesariamente. Pero hay evidencia de que la bendición de tú agradar a Dios era que tú no ibas a tener que tomar prestado. Al contrario, tú ibas a tener para prestarle a otros. Tremendo. Ahora, si tú no obedeces al Señor, decía las promesas en el Antiguo Testamento, una señal de que tú no estabas obedeciendo al Señor era que tú ibas a tener que tomar prestado en lugar de tú ser un prestador de otros. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos invita en el capítulo 13, verso 7, que le paguemos a todo el que le debamos, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y sigue diciendo, no debáis a nadie. Nada. ¿Saben algo, mis amados? En una oportunidad estaba acompañando a un joven, ¿verdad?, que estaba en seria dificultad financiera. Probablemente él debía como 30 veces su salario. Wow, Dios mío. Y no tenía casa, no tenía vehículo, sino circunstancias que se le presentaron. Pero cuando uno profundizó un poco más, se dio cuenta, bueno, que él era el que ganaba, probablemente de una familia amplia, y cada problema que se presentaba en la familia, con papá, con mamá, con sus hermanos, con el primo, era donde él que iban, porque él era el que ganaba. Ay, sí. Y obviamente él no tenía la capacidad para responder a todos. Y tristemente la manera que lo asumió fue endeudándose. Digo, no, pero mira, es que pero tú no tienes que endeudarte para ayudar. Dios te pide que tú des, pero de lo que Él te ha dado. Si no te lo ha dado, tú no tienes por qué endeudarte. Y le llevé a ese pasaje de la Biblia y le decía, ¿alguna vez tú has leído esto? Porque a veces lo leemos, pero no nos dice nada. No debáis a nadie nada. Y eso tiene una doble manera de cómo aplicarlo. En primer lugar, evitemos tomar deuda, evitemos. Y si la tenemos, salgamos de la deuda, porque una manera de empobrecernos efectivamente es viviendo de la deuda. Wow. Hay dos elementos que podemos considerar para la deuda. Solo ahí se pueden justificar. Si es para invertir, porque ¿quién tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 millones para comprar una casa juntos? No. Entonces, cuando tú tomas un préstamo para mejorar, para comprar tu casa, en realidad es una inversión que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú puedes convertir ese dinero que tú estás invirtiendo en la casa, si en algún momento lo necesitaras, ojalá que no, tú puedes convertirlo otra vez en dinero. Pero cuando es para gasto, boda, bautizo, cumpleaños, celebraciones, no. Para los 15 de la nena, no. No, los 15 de la nena, no. Vamos a ahorrar y vamos a hacer lo que Dios nos ayude. Pero nunca tomar deuda para gasto. La segunda posibilidad de que nos pudiéramos ver la necesidad de tomar deudas es si se nos presenta una emergencia. Ni modo, se nos enferma un hijo, una hija, la esposa, el esposo. Bueno, algunos tal vez lo dejarán así. O la suegra, o el suegro, ¿verdad? ¿Verdad? No, pues no podemos dejar que muera si no tenemos los fondos previstos. Pero lo ideal es, y luego hablaré un poquito más adelante de eso, de tener una cuenta de emergencia, una cuenta de ahorro de emergencia. ¿Vendrán las dificultades? ¿Vendrán las emergencias? Claro que sí, mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener aflicciones, dice la Biblia. Y algunas de esas aflicciones pueden venir en tema de salud, pueden venir en tema de pérdida. Miren esas personas que han tenido esa pérdida ahora en Colombia, Venezuela, con estos terremotos, ¿verdad?
¿Cómo inician si no tienen nada? Ya lo vivimos en la isla con Haití. ¿De dónde inician si no tienen nada? Entonces, para nosotros evitar tener sobre todo esa deuda dañina, que es la que depende de los prestamistas informales, porque cuando se nos presenta una emergencia, tenemos que buscar dinero de donde sea. Y qué triste que cuando tenemos que ir a un prestamista informal que nos va a cobrar 10, 15, 20% mensual. Eso se convierte en una esclavitud que nos puede convertir en un desafío que por años pudiéramos no poder salir. Liberémonos de la deuda, propongámonos no tomar prestado, propongamos que si vamos a tomar prestado va a ser para invertir y tengamos cuenta de emergencia para cuando se presente una dificultad podamos salir de ella. ¿Cuál es el índice, mi hermano Geraldo, para uno tomar préstamo? Pero una persona que va a tomar un préstamo conforme a su capacidad, ¿verdad? Más o menos. Sí. Hay un indicador mundial que se usa, y fíjense que está en el Código Laboral, para que ustedes sepan, miren cómo... Ahora, en el nuevo. No, en el viejo, incluso. Tú no debes usar para deuda más del 20% de tu ingreso. Aún será para pagar tu casa. Porque si no, se te puede complicar la vida si tienes que usar más del 20% de tu ingreso para tu casa. El Código Laboral establece que los descuentos por nómina no pueden ser más del 18%. Fíjense que una sexta parte, que es como el 18%, 18-19%. ¿Se dan cuenta cómo eso es un principio universal? Claro, tú puedes tomar una deuda para un activo, como nosotros decimos, comprar tu casa, si un vehículo que te va a dar un servicio y que te va a generar ingresos, una lavadora que la doña necesita para mejorar, bueno, pero ahí va a haber un impacto directo. Pero el impacto que eso tenga en tu presupuesto mensual, en tu gasto mensual, dice la teoría que no debe ser más del 20% de tu ingreso. Tremendo. No, eso es, pero y eso podrá incluir las tarjetas de crédito, porque a veces hay gente que se ganan 50 y tienen una tarjeta de 200 o 2 o 3 tarjetas de 150 y así. Bueno, ojalá que todos entendamos que las tarjetas de crédito solo se justifican si son un medio de pago, no de crédito. Porque de los productos financieros, la tarjeta de crédito formales, de los productos financieros formales, todos sabemos que las tarjetas de crédito es el producto más costoso, 60% de interés anual, un 5% mensual. Entonces, debemos tener tarjeta de crédito solo si vamos a pagar mes a mes el consumo, como un medio de pago, no como un medio de financiamiento, porque es catastrófico. Los banqueros tal vez no quieren que sepamos esto, pero es así. El producto más rentable para las instituciones financieras formales son las tarjetas de crédito. No debemos tener una tarjeta de crédito como un medio de financiamiento, sino como un medio de pago. Llegó la fecha y aplico lo que dice Romano: pagad a todo el que lo que debe. Bueno, Pilar. Número 4. A ver si el tiempo nos alcanza. ¿Ya usted consiguió la tarjeta? No, todavía. Bueno, el número 4 lo vamos a introducir, ¿verdad? Y lo vamos a continuar en la próxima, ¿verdad? Pero es aprenda a ahorrar. Y ustedes me dirán, pero hermano, ¿y de dónde? ¿De dónde ahorrar? Primero usted me dice que lo que tenemos es de Dios, ¿verdad? Después nos dice que tenemos que honrarle a Él. Tercero nos dice que tenemos que salir de la deuda. Pero ¿y de dónde vamos a ahorrar? Wow. Miren, al principio le comentaba, ¿verdad?, que tenemos, por la gracia de Dios, los últimos 26 años de nuestras vidas trabajando finanzas, incluyendo microfinanzas. Y la microfinanza, además del microcrédito, que es una palabra que sí se conoce, también incluye el microahorro. Y Dios me ha dado la bendición de dirigir instituciones financieras de microfinanza, y una de ellas, permítanme decirle, que gente necesitada y pobre como cualquiera de nosotros llegó a tener 100, 200 millones de pesos ahorrado. Santo. De gente que está ahorrando que está ahorrando 100 pesos semanal, que está ahorrando 200 pesos mensuales. Y sí se puede. O sea, cada vez que alguien me lo dice, le digo, mira cuántas personas tenemos. Alguien me estaba comentando que hay unos grupos de ahorro que gente todavía de un nivel económico más bajo y que ni siquiera le abren una cuenta porque lo que pueden llevar es 200, 300, 500 pesos, no 1000 como requieren la mayoría de las instituciones. Entonces ellos se reúnen en pequeños grupos, en iglesias, en barrios, juntas de vecinos, y hacen grupos de ahorro.
Y me comentaba esa persona que esos grupos tienen 18 millones de pesos ahorrados en los últimos 2 o 3 años. Wow. Sí se puede. Sí. El tema es que el ahorro, nuestra capacidad de ahorro, es el indicador que habla más alto, a nivel externo, por supuesto, de nuestro carácter. Y nos encantaría, por supuesto, en la segunda versión, hablar un poco más del tema del ahorro, porque es la base al final del día. Primero, entender que Dios es el dueño y yo soy un administrador. Y segundo, cómo efectivamente desarrollar mi capacidad para ahorrar. Sí. No se queden, que será interesante. Definitivamente esos grupos de ahorro son fascinantes. Yo les puedo testificar que en nuestra comunidad de fe tenemos un grupo de ahorro así. ¿Y cuál es la facilidad? Que nosotros, por ejemplo, la gente que ni siquiera tiene esa capacidad de abrir una cuenta, pero que tampoco tiene que ir a pagar un pasaje para depositar. Excelente. Y entonces Excelente, Pilar. puede depositar, nosotros, por ejemplo, el mínimo son 125 pesos semanales. Imagínese. Son 500 pesos al mes. 500 pesos al mes, maravilloso. Pero hay gente ahí que al año tiene 10, 12 mil pesos que nunca lo había tenido. Nunca lo había tenido. Bueno, Nunca lo había señores, tenido. Wow, Pilar. qué pena se nos ha ido el tiempo tan No, rápido. es que cuando las cosas son tan buenas, como que... Sí, se acaban rápido. Sí, sí. Por ejemplo, cuando a mí me gusta, cuando me sirve la comida, está tan buena la comida que se va rápido y me dice, ¿ya terminaste? Sí. Y que si uno no se controla, sigue comiendo. Exactamente. Pero, señores, les invitamos para que nos acompañen en el próximo espacio. No sea mezquino, el pastor decía que no seamos tacaños. Regálenos un like, comente, comparta. Si esto les de edificación, compártaselo a alguien. Y les esperamos en el próximo espacio. Dios les bendiga.